Cuando recién estaba soltero, después de que terminara mi relación de 2 años, volví a vivir solo otra vez y volví a hacer swipe en Tinder y todas esas apps. Había estado soltero ya por unos meses y había conocido a algunas personas en ese tiempo. Durante ese tiempo, hice match con una chica en Tinder llamada Tracy y me dio su Snapchat, pero rápidamente se quedó en que ella solo veía mis historias y realmente no se comunicaba. Ese tipo de cosa me pasaba todo el tiempo cuando estaba en la universidad, pero ahora, estando a finales de mis 20s, usando Tinder y recordando lo inmaduro que es todo esto de las citas en línea, se siente muy diferente a esta edad. Soy dueño de una casa adosada de esquina en una pequeña comunidad. Si te preguntas a qué me dedico, soy contador. Buen dinero, pero miserablemente aburrido. Después de que mi ex se mudó, pensé que estaría listo para la privacidad y la paz y tranquilidad, pero diría que después del primer mes, la novedad de eso desapareció. Tal vez soy más una persona de relaciones o simplemente necesito gente alrededor, pero estar solo me estaba afectando. Por eso estaba constantemente haciendo swipe en apps de citas y tratando de ir a citas solo para salir de la casa. Esto fue en diciembre pasado. Publiqué algo en mi story de Snap que tenía que ver con Navidad y adivina quién comentó en mi story. Fue esa chica, Tracy, con la que no había hablado en semanas. Ella inició una conversación sobre que hiciéramos cosas con temática de Navidad juntos, y a partir de ahí comenzamos a chatear un rato. Yo sugerí las cosas más festivas que se me ocurrían: patinar en hielo, ir al village y ver las decoraciones, pero ella sugirió que decoráramos mi árbol de Navidad. Primero, sí tenía un árbol falso, pero estaba en el ático, así que le dije que aún no lo tenía puesto porque sacar eso del ático es más bien trabajo de 2 personas. Ella dijo que con gusto vendría a ayudar, así que pensé, ¿por qué no? Le dije que viniera como a las 9 esa noche. Ya estaba oscuro para cuando hicimos el plan. Probablemente eran como las 7:30, porque recuerdo que agarré apresuradamente mis llaves y salí manejando rápido a la licorería para comprar un par de botellas de vino. Cuando regresé a la casa, aspiré y barrí los pisos. Desde mi ruptura, las cosas que mi exnovia hacía para limpiar el lugar quedaron a mi cargo, y me di cuenta de lo rápido que un lugar se puede ensuciar. Las 9 p.m. llegaron y yo estaba low-key sentado derecho en el sofá, con la tele prendida, fingiendo que solo estaba descansando en la sala viendo una película ya, mientras que en realidad ya había dejado todo preparado para que se viera acogedor y relajante. Pero me senté ahí un buen rato esperando a que ella me mandara mensaje o que sonara el timbre. Le mandé un mensaje de seguimiento diciendo: avísame cuando vengas en camino. Y eventualmente empecé a pensar que me estaba dejando plantado, hasta que por fin, como a las 9:30, dijo que ya estaba afuera. Entró y me sorprendió mirarla hacia arriba. Era un par de centímetros más alta que yo. Yo mido 1,78, así que ella tenía que medir por lo menos 1,83. También de inmediato noté que olía como si estuviera empapada en perfume perfecto. Nos fuimos directo al sofá y nos sentamos, y ella se sentó muy cerca de mí, tanto que nuestras piernas se tocaban. Aquí es cuando empecé a confundirme con respecto a cómo exactamente me sentía. Se veía un poco mayor, tal vez un poco más golpeada. No estoy seguro cómo explicarlo. Y debajo de ese olor abrumador de perfume barato, no podía evitar sentir que había un ligero toque de olor corporal, lo cual me apagó por completo. Le pregunté si quería vino, y ella dijo que sí, por favor. Así que fui y serví un par de copas mientras hablábamos. ¿Alguna vez has conocido a alguien por primera vez con quien has estado texteando o mandando DMs por un tiempo, y cuando por fin se ven, terminan siendo nada que ver con lo que imaginabas en tu cabeza? Eso era básicamente esto. Algo en ella se sentía raro, como si le faltaran ciertas social cues. Le di una copa de Merlot y brindamos.
Te juro que casi inmediatamente derramó una gotota de vino tinto en mi sofá al azul claro. Me contuve, pero quería gritar. Le dije que estaba bien mientras corría a la cocina a tomar una toalla de papel húmeda y una esponja. Corrí de nuevo al sofá y lo sequé lo más rápido que pude antes de que se asentara. Ella seguía disculpándose y yo seguía diciendo que estaba bien. Después de esto se puso un poco más tenso y para romper la tensión sugerí sacar el árbol del ático. Subí al ático, arrastré la caja gigante con todas las partes del árbol y empecé a pasarle las piezas una por una hasta que llegamos a la parte más grande, la que no podía bajar yo solo por la escalera. Ella la agarró sin problema. Tenía que recordar el tamaño de esta chica. Una vez que todo estuvo abajo, volví a bajar y armamos el árbol en la sala con música de Navidad de fondo. Le serví más vino y yo también tomé más. Me solté un poco más. El vino hace que cualquier situación se sienta mejor. Una vez que tuvimos el árbol armado, lo siguiente eran los adornos. Le dije que todos mis adornos estaban en el crawl space. Esos adornos eran todos de mi infancia. Mis padres me habían dado contenedores y contenedores de decoraciones de Navidad. Así que bajé al crawl space y empecé a sacar los contenedores uno por uno mientras dejaba a Tracy en la sala para que se relajara. Mientras hacía todo esto, me empecé a sentir mareado, como si el vino se me estuviera subiendo a la cabeza. Nunca he sido un gran bebedor, así que sí tengo poca tolerancia, pero sentía que no había tomado tanto como para sentirme así. Agarré el primer contenedor y empecé a arrastrarlo escaleras arriba. Para cuando llegué hasta arriba, Tracy no estaba por ninguna parte. Supuse al principio que estaba en el baño y la llamé por su nombre. Miré en cada cuarto y luego vi que el baño estaba vacío. Me rasqué la cabeza confundido mientras seguía llamándola por su nombre. Fui a mandarle un mensaje por Snap, pero nunca abrió el Snap. Revisé los 2 dormitorios también, pero se había ido. No podía creerlo. Se había escabullido fuera de la casa. Fue cuando empecé a preguntarme si ella pensó que yo era feo o raro o algo así, aunque sinceramente yo tampoco estaba realmente tan metido en ella. Me dejé caer en el sofá, que de repente se sentía mucho más cómodo que antes, y honestamente, hasta donde recuerdo, revisaba mi teléfono periódicamente para ver si ella había abierto mi Snap y veía lo que fuera que estuviera en la tele, hasta que mi memoria simplemente se desvaneció a negro. Te juro que todo simplemente se volvió negro. Y luego desperté en la oscuridad, sin luces ni tele encendida. Miré alrededor en la habitación oscura y sabía que estaba oyendo cosas. Sentía que seguía en el sofá y me sentía débil. Mis extremidades eran difíciles de mover, pero logré encontrar mi teléfono justo debajo de mí en cuestión de segundos y revisé la hora. En el segundo en que la pantalla del teléfono se encendió, lo vi. Aunque la luz estaba de frente a mí, ese brillo de la pantalla con el brillo al máximo reveló la silueta de una persona alta de pie frente a mí. Por alguna razón no grité, solo puse el teléfono boca abajo, devolviendo la habitación a la oscuridad. Finalmente abrí la boca para decirle «Tracy», esperando que fuera ella, pero todavía sin recordar lo que había pasado antes. Quienquiera que estuviera ahí parado, no me respondió. Eventualmente volví a tomar el teléfono y encendí la linterna, y vi que, en efecto, era Tracy parada frente a mí. No se movía, solo estaba mirándome hacia abajo. Me sentía pegado al sofá. No sé si era por puro miedo o por los efectos de lo que obviamente me había puesto en mi vino. Honestamente estaba teniendo problemas para mover mis extremidades. Me sentía débil e indefenso. Lo único que pude decir fue Tracy un par de veces más. Se dio la vuelta hacia las escaleras y otra vez te juro que corrió hacia ellas y todo lo que escuché fueron los pasos perturbadoramente fuertes de ella corriendo por las escaleras hacia abajo. Escuché que algo se azotó abajo. Mirando hacia atrás me imagino que era la puerta principal. Todo se veía y sonaba tan raro en esos minutos después de que desperté. Con cada minuto que pasaba, me sentía más y más despejado y moverme se hacía más fácil. Revisé Snapchat y vi que su cuenta había desaparecido.
O sea, me bloqueó. Miré por la ventana frontal y no vi coches afuera, además del mío y el de los vecinos. Y entonces me di cuenta de que nunca vi el vehículo en el que ella llegó o si siquiera llegó en uno. Revisé toda mi casa de arriba a abajo buscando cualquier cosa que pudiera haber sido robada. Las únicas cosas que encontré que faltaban parecían un poco extrañas al principio, pero honestamente tenían todo el sentido después. Todas y cada una de mis botellas de pastillas, todas mis vitaminas y suplementos, mis frascos de Adderall e incluso el frasco de Oxy que me habían prescrito, pero nunca había usado por completo después de una cirugía. Esos estaban en el cajón de mi cama. Noté que también se habían llevado una botella de vodka de mi mini refri en mi cuarto, pero fuera de eso no vi nada más que pudiera haber sido robado. Esto pasó en Nochebuena, allá por el 97, cuando tenía 7 años. Como somos judíos, no celebramos Navidad. Así que Nochebuena era como cualquier otra noche para nosotros. Nuestro papá es doctor, y como es judío, siempre trabaja de guardia en el hospital durante las fiestas de Navidad, así que esa noche no estaba en casa. Eso solo nos dejaba a mi hermana pequeña y a mí solos por la noche mientras nuestro papá trabajaba. Técnicamente, nuestra mamá estaba en casa, pero, siendo directos, ella era alcohólica en ese entonces. Siendo un niño de 7 años, yo no tenía idea de qué era el alcoholismo. Todo lo que sabía era que mi mamá siempre estaba desmayada en cuanto oscurecía, y era casi imposible despertarla. Perdón si suena duro o TMI, pero es relevante para mi historia. Mi hermana y yo estábamos abajo viendo la tele cuando escuchamos que tocaron la puerta. Como yo era el mayor, fui a ver quién era. Nuestra puerta tenía paneles de vidrio incorporados, lo que hacía fácil ver quién estaba del otro lado. Había un hombre parado afuera con un traje de Santa, sosteniendo una bolsa, y cuando me vio sonrió y me hizo señas para que me acercara a la puerta. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí, y pensé que era raro que alguien vestido de Santa viniera a nuestra casa de entre todas las casas del vecindario. Dijo: «Hey niño, soy yo, Santa. Déjame entrar y te daré tus regalos». Recuerdo que así sin filtro le dije que Santa no es real, y que si lo fuera, no le da regalos a los judíos de todos modos. Ahí fue cuando dijo: «Claro que soy real. En el pasado, solo solía visitar casas cristianas, pero últimamente me he sentido un al de que los niños judíos nunca reciban regalos, así que este año cambié las reglas para que tú también puedas recibir regalos». Pero no me lo creí, y en lugar de eso, recuerdo que me enojé con él, discutiendo que los judíos sí recibimos regalos, solo que los recibimos en Hanukkah y no en Navidad. La sonrisa se le borró de la cara, y todo su encanto alegre desapareció cuando empezó a exigir que abriera la puerta. Le dije a mi hermana que marcara al 911, y el tipo pareció salir corriendo. Sí llamamos a la policía, sin embargo, por desgracia, la operadora no entendió lo que estábamos diciendo. Viendo hacia atrás, creo que tal vez pensó que solo éramos dos niños emocionados porque Santa Claus venía a nuestra casa. En cualquier caso, no nos tomó en serio, y en lugar de eso solo nos dijo que ese número era solo para emergencias antes de colgar la llamada. Mi hermana y yo ahora estábamos realmente asustados porque no sabíamos a quién más llamar. Como teníamos solo 4 y 7 años, los únicos números que sabíamos marcar eran el de casa y el 911. Y como esto eran los 90, mi papá todavía no tenía teléfono celular, y yo no tenía idea de cuál era el número del hospital para localizarlo ahí. Y con nuestra mamá imposible de despertar, estábamos básicamente solos. Esperábamos que el hombre no regresara, pero unos minutos después volvió a tocar a la puerta. Dijo que sabía que la policía no venía y que lo dejáramos entrar ya o nos meteríamos en grandes problemas.
Mi hermana empezó a llorar y corrió arriba tratando de despertar a mi mamá. Sin saber qué más hacer, hice la única cosa que tenía sentido para mi cerebro de 7 años. Agarré un montón de velas que usamos para la menora y las encendí todas. Luego corrí hasta donde estaba el detector de humo. Apagué todas las velas rápido antes de aventarlas hasta el detector de humo. Por suerte, soltaron suficiente humo para activar la alarma de humo. Ya de adulto me doy cuenta de lo estúpido que fue eso, y afortunadamente no incendié la casa accidentalmente, pero en ese momento todo lo que sabía era que la alarma de humo llamaría al 911 por mí y mandaría ayuda a nuestra casa. Había una estación de bomberos a menos de 2 minutos de nuestra casa, así que llegaron bastante rápido. Mi hermana bajó asustada por la alarma de incendio, pero le dije que no había fuego y que no saliera sino que se quedara en dentro conmigo. Para mi sorpresa, el tipo aún no se había ido. En cambio, el desgraciado corrió hacia los bomberos, presumiblemente diciéndoles que estaba contento de que habían llegado. Recuerdo que dijo que él era mi papá y que se había vestido de Santa para Nochebuena para sorprendernos. Explicó que su traje no tenía bolsillos para guardar sus llaves y que, con la puerta cerrada, no podía abrirla para salvarnos del fuego, así que rogó a los bomberos que tiraran la puerta abajo. Y, sorprendentemente, los bomberos parecían creerle. De verdad se estaban preparando para derribar la puerta y nos dijeron que nos hiciéramos hacia atrás. Pero nos pusimos a llorar, gritándoles que él no era nuestro papá, que nuestro papá estaba trabajando en el hospital y que no teníamos idea de quién era ese hombre y que ni siquiera celebrábamos Navidad. El bombero que estaba a punto de tirar la puerta, por suerte, se detuvo y nos escuchó. Nos preguntó, ¿no celebran Navidad? Le dije que no, porque somos judíos, y le mostré mi kipá en la cabeza, así como nuestra menora. Entonces me rompí en llanto mientras le explicaba cómo había activado la alarma de humo para tratar de conseguir ayuda porque la policía no nos creía y que, por favor, no dejaran entrar al tipo. El bombero afortunadamente me creyó y luego le preguntó al tipo por qué Santa iría a una casa judía. No recuerdo exactamente qué respondió el tipo, pero los bomberos claramente no le creyeron. 2 de ellos lo tiraron al suelo mientras el otro llamaba a la policía para que fueran. También preguntaron en qué hospital trabajaba mi papá para que pudieran avisarle lo que estaba pasando. La policía llegó y arrestó al tipo, mientras otro oficial se quedó con nosotros hasta que mi papá llegó a casa y le explicó la situación. Mi papá estaba furioso con mi mamá por estar borracha y básicamente dormir durante todo lo que pasó, pero sobre todo estaba agradecido de que estuviéramos bien. En cuanto a Navidades, me alegré de tener nuestra Navidad tranquila y aburrida el año siguiente. Hasta el día de hoy, creo que ser judíos nos salvó la vida a mi hermana y a mí, porque si hubiéramos abierto esa puerta para dejar entrar a Santa, hay una buena probabilidad de que esa hubiera sido nuestra última Navidad. Era diciembre de 2022. Mi novia Charlotte y yo íbamos manejando hacia las montañas Poconos. Habíamos rentado un Airbnb que se veía súper acogedor, lleno de decoraciones navideñas y estaba bien ubicado, con una vista bonita, un terreno grande y no muy lejos de un pueblito lindo. Para hacerlo sentir aún más festivo, se acercaba una tormenta de nieve esa noche, así que salimos a la carretera un poco más temprano para darnos tiempo de comprar la despensa y dejar todo listo en el Airbnb. Desde la ciudad hasta los Poconos eran como 4 horas. Hicimos buen tiempo. Paramos en un Family Dollar por botanas y cosas de supermercado y luego fuimos directo al Airbnb. Tomamos un camino de grava en subida entre un claro en los árboles que llevaba a la propiedad. La casa estaba rodeada de bosque, tenía una terraza grande con un jacuzzi, lo cual era muy atractivo, especialmente la idea de estar sentados en él durante una tormenta de nieve. Había un montón de decoraciones navideñas en la propiedad, incluyendo unos renos iluminados, un muñeco de nieve grande y bastones de paramelo decorativos grandes a lo largo del camino hacia la terraza frontal.
Tuvimos que hacer algunos viajes de ida y vuelta al coche para meter todo. Primera impresión, el lugar tenía una vibra muy cómoda, tal como esperábamos por las fotos. Tenía un árbol de Navidad en una esquina, medias colgadas en las paredes y un montón de decoraciones más pequeñas por todas partes. Tenía ese olor acogedor a madera que esperas de una cabaña de campo, aunque en realidad era más una casa normal. Luego entendí por qué. Había una pila de troncos junto a una chimenea grande en la sala. Había 3 habitaciones, aunque claro, solo necesitábamos una. Pusimos nuestro equipaje y demás en una segunda habitación. Hice las cosas de siempre, revisar el refrigerador, prender la TV para ver si había cable o Netflix y mirar por todas las ventanas. Había un piso de arriba, pero era más bien un loft con una mesa de billar y un par de sofás. Luego estaba el sótano. Solo por curiosidad bajé a revisar el sótano. Era bastante grande en relación al tamaño de la casa. Se sentía desconectado del Airbnb. No estaba amueblado para pasar el rato ahí. Estaba oscuro y frío y se sentía más bien como un lugar para lavar ropa y una zona de trabajo. Entonces, tocaron la puerta principal. Subí rápido a contestar y había un tipo que parecía de unos 40 y tantos. Llevaba un pantalón de chándal gris y una chaqueta amarillenta y café, toda rota. Me sonrió y dijo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le respondí que bien y le pregunté si era el host del Airbnb. Respondió que él maneja el lugar junto con su hermano. Le pregunté su nombre y dijo que Tom. Tom dijo que vive más arriba en la misma calle, al lado, por si mi chica y yo necesitábamos algo. Le di las gracias y luego se fue. Me pareció interesante que supiera que estaba con mi novia. Charlotte no vino a la puerta, pero tal vez su hermano le habló de nosotros. Yo sí había tenido una conversación con Mike, el host, de que era mi novia y yo queriendo hacer algo festivo. Estaba completamente oscuro afuera y nevando. Subimos la calefacción en la casa y empezamos a preparar la cena que habíamos comprado, que eran muslos de pollo, brócoli, papas y pan de maíz. Era como un mix de cosas. Comimos en el sofá con las luces del árbol de Navidad en la esquina, dándole a la habitación un brillo cómodo mientras veíamos The Polar Express. Era la única buena película de Navidad en las plataformas. Si no se nota, amamos mucho la Navidad. Después de la película y cuando sentimos que ya habíamos hecho suficiente digestión, salimos a la terraza para meternos al jacuzzi. Encendí todas las decoraciones y luces de Navidad del jardín frontal y mientras estábamos sentados en el jacuzzi viendo caer la nieve, se sentía como el paraíso, hasta que las burbujas del jacuzzi se detuvieron y todo quedó en silencio. Escuchamos pasos inconfundibles en algún lugar de la propiedad. Charlotte y yo nos viramos. Le pregunté si debía gritar, ¿quién anda ahí? Pero ella dijo que no. Los pasos se fueron alejando más y más, hasta que dejaron de oírse. Le dije a Charlotte que probablemente era un venado, pero en el fondo sabía que eran los pasos de una persona. Después del jacuzzi nos metimos a darnos una ducha antes de dormir. El agua caliente de la regadera no duró más de 2 minutos. Algo estaba mal. Cuando el agua se puso helada, gritamos y saltamos fuera de la regadera. Le mandé un mensaje a Mike sobre eso. Respondió en media hora diciendo que era raro y que mandaría a alguien a revisar el calentador de agua al día siguiente. Nos fuimos a dormir después de nuestra media ducha. Pero a medianoche, sin embargo, nos despertaron unos golpes muy agresivos en la puerta principal. Midi Charlotte me sacudía, muerta de miedo. Dije que iba a ver quién era, pero ella insistió en que me quedara en la cama y no hiciera ruido. Honestamente me alegró de que lo dijera. Ninguna parte de mí quería saber quién estaba en la puerta en medio de la noche. Creo que fueron 3 tandas de golpes muy fuertes, sonando como de alguien muy enfadado, antes de que se detuvieran. Nos quedamos sentados en la cama un rato en silencio, susurrándonos el uno al otro. Fui a cerrar con llave la habitación para sentir un poco más de seguridad, supongo. Los minutos pasaban eternos, pero al final, después de como media hora sentados bien despiertos, eventualmente volvimos a quedarnos dormidos. A primera hora de la mañana le mandé otro mensaje a Mike sobre los golpes en la puerta. Respondió más rápido esta vez, pareciendo bastante confundido como nosotros. Básicamente dijo lo extraño que era y que no sabía por qué alguien estaría rondando de noche así y que si pasaba algo más, deberíamos avisar a las autoridades. Honestamente no fue la respuesta más tranquilizadora, pero tenía razón.
¿Qué más podía decirnos? ¿Que agarráramos un arma y disparáramos a quien estuviera en la puerta? No quería seguir quejándome con Mike constantemente, pero digo, eran preocupaciones bastante válidas las que le estaba contando. Había mucha nieve afuera y el día estaba oscuro y nublado. Todavía caían algunos copos al suelo. Salí a quitar la nieve de mi jeep y mientras lo hacía noté huellas en la nieve. Daban la vuelta alrededor de la casa. Recordé los golpes de anoche y me pregunté si eran de la misma persona, pero esas huellas parecían frescas y había nevado toda la noche. Seguramente las huellas de anoche ya se habrían borrado. Escuché pasos acercándose ahora de verdad y vi a Tom caminando desde atrás de mi jeep. Le dije lo del problema del calentador de agua y que Mike había dicho que mandarían a alguien a revisarlo. Él dijo que ya lo sabía y que estaba ahí precisamente para revisarlo. También le conté de los golpes en la puerta la noche anterior y de las huellas en la nieve. Incluso se las enseñó. Las miró y dijo que hay mucha gente rana por aquí que anda husmeando en la noche. Le pregunté si debíamos dejar de usar el jacuzzi por las noches y él dijo que no había problema, que la gente por aquí es inofensiva. Entró en la casa y caminó un rato antes de bajar al sótano. Me dijo que iba a revisar el calentador de agua. Tom me parecía un tipo raro, la verdad. Le mandé un mensaje a Mike, diciendo, Tom está aquí, ahora, revisando el calentador. Mike me contestó, preguntando, ¿Tom es el nombre del plomero? Y respondí, no, tu hermano. Y él respondió, ¿cómo que mi hermano? Él dijo que era mi hermano. Y empezó a hacer clic en mi cabeza. Respondí, ¿tienes un hermano llamado Tom que maneja este Airbnb contigo? Y respondió, no, ¿quién es esa persona? Fui rápido con Charlotte y le dije que recogiera sus cosas en silencio, que teníamos que salir de ahí lo más rápido posible. Empacamos nuestras cosas, agarramos todo y lo llevamos al coche en un solo viaje. Estoy seguro que dejamos algún cargador o algo pequeño, pero no importa. Nos subimos al coche y cuando lo encendí, miré por el retrovisor y vi a Tom acercándose rápido por detrás del jeep. Puse en drive y salí de ahí lo más rápido que pude. Ya en la carretera llamamos a Mike y le explicamos todo y le dijimos que tenía que llamar a la policía ya. No se quedó mucho tiempo en la línea con nosotros, pero 20 minutos después nos llamó de vuelta. Seguíamos en el coche. Dijo que la policía ya había llegado ahí y que no habían visto a nadie en la casa. Mike iba de camino a la casa también, pero principalmente llamaba para pedir más detalles. Manejamos por la zona y exploramos un poco solo para calmar los nervios después de lo que había pasado. Después de unas horas manejamos regreso a casa. Mike me escribió esa noche más tarde actualizándome y disculpándose por todo. Dijo que no conocía a nadie que se pareciera a la descripción que di de Tom. Lo que me perturba es que ese hombre nos estuvo observando todo el tiempo, desde el momento en que llegamos hasta cuando estábamos en el jacuzzi, y probablemente también fue él quien estuvo golpeando la puerta en medio de la noche. ¿Quién sabe cuáles eran sus intenciones? Es algo bueno que nos fuimos cuando lo hicimos de todos modos.